Bienvenidos al primer episodio del podcast desde la Mansión X. Esperamos que sobrevivan la experiencia. Mi nombre es Valentín García y estoy aquí con Isaac de la Rocha. Y vamos a arrancar este podcast en el que vamos a estar hablando específicamente de los Hombres X, la etapa de Chris Claremont, pero también de otras cosillas. Isaac, cuéntanos un poquito cómo va a estar este cotorreo. Pues sí, yo ya tengo un par de meses, años, insistiendo que la etapa de Chris Claremont de los X-Men es una obra maestra en toda la extensión de la palabra. Que seguramente todo el mundo está de pelear eso, ¿no? No tanto, pero chingo lo suficiente como para que Vale dijera, bueno, a ver, vamos a convertir esto en algo. Entonces, decidimos que, ¿por qué no leerla completita de principio a fin, los 17 años que estuvo ahí? Irles platicando cuál es nuestra experiencia, qué pensamos, qué sentimos. Pero como leer estos números, la verdad, está pesadón. El plan es irnos intercalando, sacar 2 programas, uno donde iremos haciendo esta lectura y otro donde estaremos hablando de otras versiones de los personajes en otros medios, principalmente pues animación y las películas, o lo que se nos ocurra referente a los X-Men. Que también hay que mencionarlo, los X-Men son, digo, no sé si es tu caso, Isaac, pero para mí sí son de mis personajes favoritos del mundo superheroico, y ahorita están como que teniendo este revamp bastante coquetón, después de muchos años que Marvel como que de alguna manera los quiso ocultar un poco, quiso poner a los inhumanos en su lugar y realmente nunca les funcionó. Afortunadamente para los mutantes, desafortunadamente para el mundo de la cultura pop, Disney compró Fox y ya otra vez tenemos pues a los X-Men un poquito con más reflector, ya tuvimos la serie animada de X-Men 97, ya se prevé que viene la película, ya va a salir Wolverine con Deadpool en el cine, y en los cómics, después de una etapa bastante coquetona en Krakoa, tenemos este relanzamiento con From the Ashes. Al menos cuando estamos grabando este podcast, no sabemos si escuchan esto años después y resulta que ya todo esto es noticia muy vieja. Que ahora los inhumanos sí fueron el hitazo que Marvel esperaba. Uno no sabe cuándo van a escuchar este programa. Pero es muy bonito, creo que es un muy buen momento para ser fan de los Hombres X. Así es, y sí, yo también soy fan así de hueso colorado, son mi super equipo favorito, no puedo decir que mi superhéroe favorito porque los X-Men casi no me gustan como superhéroes por sí solos, o sea, me gusta como parte de la telenovela, pero cuando lo sacas así al individual casi no me agradan. No, son un gran ejemplo de una serie de cómics coral, o sea, funciona en equipo. Estoy muy de acuerdo contigo, incluso los que tienen más popularidad de manera individual, la verdad es que yo no sigo para nada a Wolverine o a Deadpool. Pero bueno, el plan de hablar de toda la etapa de Claremont, ¿por qué decidimos Claremont? Aparte de que yo he estado... Bueno, lo que pasa es que también empezaste a leer los ómnibus hace 2-3 añitos. Más o menos, sí. Y hace como un año, como que sí fue mucha tu insistencia, y dije, ¿sabes qué? Yo tampoco los he leído en orden. Y creo que no he leído los 17 años completos. De hecho, ni siquiera Marvel Estados Unidos los tenía publicados completos en orden. O sea, estaban tomos de las sagas específicas, Fénix Oscura, Días del Futuro Pasado, Desde las Cenizas, todo este tipo. Pero así que pudieras agarrar y decir, voy a leer toda la etapa de Claremont, no se podía. Creo que ahorita ya está todo impreso en un formato u otro. Uh-huh. Pero incluso los ómnibus apenas van en el 5, que es como hasta el 209. Falta un poquito más. Sí, van unos 3, 4 más. Es bastante. Aparte, tenemos también no sabes decirte si es fortuna o por lo menos la posibilidad de que ya en México está saliendo también estos ómnibus. Panini Comics ya sacó el primero a inicios de 2024 y ya se anunció, creo, el segundo. Entonces, vamos a darle la confianza a la editorial de que también llegarán aquí eventualmente todos los tomos. También dependerá de que terminen de salir en Estados Unidos, pero salgan o no salgan en México o aquí, nosotros vamos a aventarnos esta misión, porque se van a llevar misiones, ¿no? Para diferenciar los episodios de la etapa de Claremont con los otros que tengamos hablando de cualquier otra cosa, estas van a ser las misiones y los otros el cuarto del peligro. Sí, cuarto de peligro. Básicamente como entrenamiento. Así es. Qué coqueto, me gusta. Sí, no, estamos con todo. Sí, ya teníamos, toda la estética ya la teníamos, nomás nos faltaba ponernos a grabar. Así dicen por ahí. Nomás faltaba hacerlo. Sí, no, miren lo chula que está nuestra página de Twitter. Y también saludar a Bernardo Ortega y a Spider Gámez, que están haciendo este podcast covacho llamado Desde el Clarín. Y un poco, voy a decir, inspiración. Yo tampoco es que sea la idea más original del mundo,
Pero mira, en el mundo covacho no se había hecho, lo están haciendo ellos y ya llevan, aparte ellos se van a aventar todo Amazing Spider-Man y ya están también leyendo espectáculo y otras cosas. Se van a aventar todo Spider-Man. Güey, yo no me aventaría todo Spider-Man, pero mira, valientes los muchachos, ya van en los 80, o sea, ya llevan 25 años de Spider-Man leídos. No, nosotros vamos a dejar este podcast y tal vez esa es la razón por la que no va a ser un podcast de la covacha, es un podcast que va a tener su vida aparte, va a ser, intentaremos que tenga un final. Así es. Misión 1. Génesis Mortal. En este primer capítulo vamos a hablar de lo que es el Giant Size X-Men, número 1, y los números 94 y 95. Específicamente elegimos esos 3 números porque son los números donde Lin Wayne está como escritor o plotter. Después del 95 ya Chris Claremont se queda solo y ahí ya empieza oficialmente su etapa al frente de estos mutantes. Sí, básicamente es como los números 0, porque realmente el setting de los totalmente nuevos y diferentes Hombres X lo pone justamente Len Wayne, pero no hay manera de decir que realmente quien los crece, quien logra que tengan la fama que tiene el equipo hasta ahora, es justamente por Chris Claremont. Así es. Pero bueno, vamos a poner un poquito en contexto la situación. Difícil de creerlo cuando los X-Men son lanzados, porque son creación de Stan Lee y Jack Kirby. Son unas de sus creaciones menos populares por mucho. Bueno, en el momento fueron una de sus creaciones menos populares. Lanzan este equipo original que estaba conformado por Ángel, Cíclope, Iceman, Bestia y Jean Grey, en aquel momento Marvel Girl, con el profesor Javier como su líder. A pesar de que lo mucho que diga Stan Lee, que la metáfora y todo, él crea a los mutantes porque ya estaba harto de estar inventando orígenes para los superhéroes, que se cayeran en baños radiactivos o los mordieran cosas radiactivas. Entonces dijo, ay, ¿qué tal si solo son mutantes y ya? Por eso tienen poderes. Tan hartos estaban de inventarse cosas que ni siquiera les inventaron trajes originales a los personajes. No todos tenían uniforme. Bueno, lo que sí es que desde el principio tienen esta idea de que el profesor Xavier es el director de una escuela de jóvenes dotados, que de hecho, juegan demasiado con la idea de la escuela al grado de que el profesor les pone deméritos y tonterías por el estilo. Bueno, total, esta serie la lanzan, tiene una recepción muy tibia. Tiene un pequeño pico ahí cuando entran Roy Thomas y Neil Adams a la serie, principalmente por el dibujo de Neil Adams que eleva la situación bastante, pero en general los X-Men nunca logran ser un éxito. Así están hasta 1970, donde la editorial decide, saben que esto no vale la pena, y convierten la serie ya en un título de reimpresiones. La serie continúa con su numeración, pero ya los números no traen historias nuevas. Hasta que en 1975, por órdenes en aquel momento presidente de la compañía Marvel, dice que quiere un equipo multinacional. ¡Qué woke! Sí, super progre, ya saben, así forzando la diversidad. En aquel momento Roy Thomas era editor en jefe y le dice, bueno, los X-Men nos están pegando, tenemos ahí esa franquicia creada por Stan Lee y Jack Kirby, le podemos dar una lavadita de cara y convertirlo en este equipo internacional. Se acerca a Lin Wayne, quien ya trabajaba como editor, pero también estaba escribiendo, y le da más o menos el pitch, le dice, ok, necesitamos esto. O sea, básicamente Roy Thomas co-creó a los nuevos Hombres X. Esa es toda una discusión aparte, ¿vale? Forman este equipo creativo de Lin Wayne y Dave Cockrum, y les dicen, invéntate un equipo internacional porque queremos pegar en otros mercados. Para ese tiempo Marvel ya estaba empezando a exportar sus cómics a otros mercados y querían como tener más atractivo. Me fue un poco que siendo que México fue de los primeros países que empezó a publicar estos cómics de licencia, llegaron como un año después por la prensa. Aquí no metieron ningún mexicano. Como que aquí no necesitaban que México los quisiera porque ya los comprábamos. El patio trasero de Estados Unidos. Básicamente. ¿Para qué los queremos convencer? Pero se traen a un alemán, que es Wagner Nightcrawler, se traen a un japonés, que dura muy poco, Sunfire. Así es. Vamos a hacer una mezcla de nuevos personajes y personajes que existían. De los personajes ya existentes era Banshee, Wolverine y Sunfire, que ya habían aparecido en distintos títulos. Y los nuevos personajes son Tormenta, Coloso, Nightcrawler y Thunderbird.
Entonces, principalmente Dave Cockrum básicamente agarra su libro de sketches que tenía y decía, este personaje, muchos de los diseños son diseños rechazados para Legión de Legión. Superhéroes. Sí, para Legión de Superhéroes de DC, sí. Que eso es algo que hacen mucho los autores, o sea, tienen como sus ideas de historias o de trajes además, y si no los dejaron en una serie, van a la siguiente y ahí aplican las historias que tienen pendientes, ¿no? No me parece una mala idea. Entonces, justo te estaba pensando, dije, pues, sobre todo si eres dibujante, o sea, si ya te inventaste el diseño de Nightcrawler, que es un gran diseño, decir, "Ay, la neta no lo voy a tirar". No, yo estoy muy a favor. Entonces, bueno, de ahí surge esta nueva alineación de los X-Men. Y pues llega como una bocanada de aire fresco a revivir la franquicia de una manera que no esperaban. De hecho, originalmente estos números salen bimestrales. O sea, el éxito de Giant Size hace que revivan el título principal y originalmente son bimestrales. Tienen tanto éxito que luego lo regresan a mensuales y en algún momento, nos falta mucho para llegar a esto, pero se volverán quincenales cerca del final de la etapa de Chris Claremont. Que hasta la fecha, ¿no? De repente hay momentos en que el cómic sale 2 veces al mes. Sí, es común que el título principal de los X-Men salgan hasta 18 números en un año. Fíjate, de ser una serie que está a punto de ser cancelada, que estaba solamente refriteando comiquitos, a convertirse, sobre todo en los 90, se convirtió como en el título estrella de Marvel Comics. Pero hablemos justamente del Giant Size X-Men. Siendo muy honesto, tardé mucho tiempo en leerlo. O sea, aquí, no recuerdo cuándo se publicó aquí en México, pero durante mucho tiempo estuvo inédito. Me decepcionó un poco, no sé qué era lo que esperaba yo, pero la portada es de las más icónicas y más homenajeadas que existen en el mundo comiquero de superhéroes. Sí, yo también, yo lo leí a través de medios cuestionables. Porque sí, aquí en México, la verdad no sé cuándo se publicó. Creo que no se publicó como parte de los clásicos de Televisa en algún momento. No llegó en los clásicos de Televisa, pero se pudo haber publicado quizá en los clásicos que salieron para Liverpool. Podría ser, no estoy seguro, o en algún especial o algo recopilatorio. Sí, pero el caso es que Giant Size X-Men está todavía muy firmemente plantado en la era de plata del cómic de superhéroe. Y es algo que hay que tener en cuenta al leerlo. Si bien desde una perspectiva moderna, sí chocas medio con pared. Sobre todo, Dave Cockrum creo que es un gran dibujante, pero hay que ponerlo en su contexto. Sobre todo, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros, yo creo que la experiencia que teníamos de esta etapa era John Byrne, tal vez Paul Smith Desde las Cenizas. Y ver a Dave Cockrum se siente viejo, se siente anticuado comparado con eso. Siendo honestos, también si lo comparas con Neil Adams, que venía de antes, porque sí. Neil Adams estaba adelantadísimo a su tiempo. Así es. Pero Cockrum estaba muy como en la época setentera. Y como bien dices, además de sus diseños, que la verdad son icónicos, es un gran storyteller. O sea, tiene una muy buena narrativa, te lleva a la historia, y tiene buenas escenas de acción, pero se sigue sintiendo era de plata. Sí, entonces ya cuando te pones en ese contexto, creo que sí admiro lo eficiente que es este número. O sea, cuántos personajes te presenta, porque aunque algunos de los personajes ya existían, aquí te los tiene que volver a presentar. Sí, claro. Y el buen trabajo que hace, esta alineación dura bastante tiempo. Y son personajes muy interesantes y muy instantáneamente icónicos, y no solo por sus diseños. Que creo que también fue una de las grandes decisiones. Dejar de lado los trajes de los uniformes, y darles trajes, porque eso es algo que es sí o sí para que un superhéroe pegue, es un diseño visualmente reconocible. Bueno, pero ya en la etapa de Neil Adams ya tenían sus trajes los X-Men originales, ¿no? Havok y Polaris no utilizaban el uniforme. Sí, ya los habían empezado a dar. Uh-huh. Aún así, como bien mencionas, tenemos la presentación literal de Tormenta, de Nightcrawler y de Coloso. Cuando Xavier va por ellos, tengamos en cuenta, este cómic sale en plena Guerra Fría, entonces el hecho de que Xavier fuera a Rusia, a una granja rusa, para decirle a Coloso, pues tienes poderes y van más allá de tu país, era un poco agresivo, no solamente para los rusos, sino para los gringos más conservadores, pero es de estos momentos de apertura que de repente a muchos comiqueros se les olvida lo importante que fue esas viñetas.
Sí, creo que aquí es buen momento para empezar a hablar de los personajes, porque la verdad, hablar de las tramas... No, la trama es muy simple. Y habla también muy mal de Xavier. Todo su equipo original se queda atrapado en Krakoa, la isla viviente, y mira, vamos por otros tipos a rescatarlos, no vamos por nuestro plan B. Sí, que si mi equipo que está entrenando de siempre no pudo, seguro unos novatos se encargarán del asunto. Sí, el caso de Coloso es muy interesante porque es una de las metáforas más en tu cara que tiene todo el X-Men, porque Javier va a reclutar a la cortina de hierro, literalmente. O sea, Coloso es eso, es la cortina de hierro hecha persona. Y el conflicto de Coloso, de hecho, es que es tan comunista que sus poderes son para toda la gente y eso debería abarcar incluso más que Rusia. Entonces, por eso se va a hacer superhéroe. Siento que el caso de Coloso es tanto que ha batallado para ser relevante desde que cayó la Unión Soviética, que sí perdió como mucho de su identidad como personaje. Lo que pasa es que es de los personajes más nobles. Creo que esa parte también es lindo, considerando, bueno, Claremont fue el que lo trabajó y le mantuvo esa personalidad hasta cierto punto inocente, cuando en aquella época lo normal era que los rusos eran los villanos. Entonces, sí entiendo tu punto de que a lo mejor ya ha sido más complicado, como que no todos han sabido sacarle jugo a Coloso. Creo que Joss Whedon es uno de los que sí lo trabajaron muy bien. Pero en estos números es este personaje adorable y entrañable que sí te puede llegar a invitar pues a pensar en que más allá de las naciones o más allá de las apariencias, debes de conocer a las personas. Y es que esa es gran parte que, si bien no estaba de origen en los planes de Stan Lee, sí es gran parte del ADN de los X-Men. Y lo ves no solamente con Coloso, lo ves también con Tormenta, que es una mujer africana que en aquellos tiempos también apenas estaba dejando ver este tipo de personajes en la cultura pop. O sea, sí estaba Uhura, sí estaba, debe de haber otra que ahorita se me está olvidando. No había muchas mujeres negras en la cultura pop y de repente llega Tormenta a reemplazar básicamente a las mujeres blancas en el equipo, pero más adelante hablamos de eso. Porque obviamente son X-Men, no puede haber más de una mujer. Claremont llegaría a cambiar eso. Eran otros tiempos, Sí. entiéndanlo. De hecho, los X-Men creo que es de los equipos que más representaciones femeninas tienen, un poco contradiciendo justamente el título del equipo, ¿no? O sea, no son solo los hombres X, son las mujeres X, y lo ves incluso en las series animadas, pero luego hablaremos de todo ese drama. Tormenta, se me hace interesante también la introducción de ella, que era una diosa. Bueno, era alabada como una diosa en Kenia. Esa Kenia, ¿no? Donde va a recogerla. Javier la convence de que es más importante ser superheroína que ayudar a los kenianos hambrientos, porque lo que ella hace es usar sus poderes del clima para darles de comer. Hay veces que es bueno no ponerle mucha atención, porque seguramente es como lo veían los hombres blancos que están escribiendo. Mira, ¿para qué le das de comer a estos? Mejor vamos a rescatar a mis muchachos que se me quedaron atrapados en la isla. Mis niños de colegio que están... Entonces sí es... Y de hecho ha habido ya momentos en cómics más modernos donde Tormenta sí ha confrontado a Javier al respecto. Y creo que nunca han hecho el retcon, pero es interesante en el canon mental qué tanto es Javier controlando a estas personas. Porque más adelante Claremont metería mucho el hecho de que Javier sí es medio liberal en el uso de su telepatía. Va a sonar muy feo, me voy a balconear, pero vamos a ser sinceros, si tuvieras ese poder, seguramente tampoco serías muy conservador en su uso. No seríamos tan mesurados. O sea, quisiéramos decir que sí, pero muy probablemente no. Creo que en general todo este equipo llega muy bien formado. Sobre todo lo que son Tormenta, Nightcrawler y Coloso. Creo que prácticamente ya se manifiestan en su forma que los veremos a partir de este momento. Entonces no hay gran cosa. Creo que Wolverine y Banshee sí se notaba más una inseguridad respecto a qué hacer con ellos. Pero al menos estos tres. Y Thunderbird también, pues básicamente esta es la forma en la que lo veríamos, pero de él hablamos más adelante. Bueno, Banshee creo que era el más desarrollado. Apareció originalmente como villano justamente en Los Hombres X y eventualmente se fue desarrollando el personaje y quedó como como un héroe de apoyo. Y aquí de repente se ve y dice, güey, te necesitamos, aparte que es un poco más grande que el resto de los X-Men. Sí. Entonces, también juega mucho eso, sobre todo en los primeros números, juega mucho el tema de su edad.
o sea, porque al parecer está mal visto que una persona de 40 años se junte con gente de 20. Lo aprendí yo a la mala, luego platicamos de eso. Y en el caso de Wolverine, creo que fue un poco más raro porque todavía no sabían bien ni siquiera para dónde va el personaje. O sea, si no estoy mal, solo había salido en su primera aparición en Hulk. Así es. Entra un poco a regañadientes. Sí es este personaje, el rudo, el tosco, el que no sigue las reglas. Incluso ya en el 94, 95 ya tiene los primeros altercados con Cyclops, con esta rivalidad del Boy Scout contra el rebelde. Pero todo este rollo del samurái que se va reencontrando consigo mismo, de todos los problemas que tiene del pasado, del hecho de que sea más grande de lo que parece, o sea, todo eso se va desarrollando, eso es lo que desarrolla Claremont justamente, lo convierte en un personaje. Sí, y muy lentamente. De hecho, Wolverine es tal vez el que menos, porque si tú lees los cómics no te das cuenta, pero para este punto los creadores piensan que las garras de Wolverine vienen en el traje. Sí. Más adelante se vería el momento donde Wolverine saca sus garras sin traer el traje. Pero aquí no sabemos su nombre, no sabemos su historia, no sabemos prácticamente, no sabemos cuáles son sus poderes, excepto que trae Salta. garras, o sea, sí salta. Hablaban mucho de cómo saltaba y cómo era muy ágil y feroz. Entonces sí, ese es de los personajes que menos formado parece. Pero sí, yo creo que Nightcrawler, Tormenta y Coloso sí prácticamente llegan ya, se manifiestan formados en la página. De la presentación de Tormenta creo que no hay gran cosa, es uno de los mejores X-Men, pero sí aparece Nightcrawler, mi X-Men favorito. Creo que tiene una de las mejores presentaciones porque es una de las que mete más el tema esta de la metáfora de la minoría. Lo que pasa es que Kurt, a diferencia del resto de los hombres X en este momento, él no puede pasar desapercibido. De hecho, tenemos ahí un drama de Cyclops en el 95 diciendo, yo no puedo salir con las personas normales. Mamón, solo traes gafas. O sea, Nightcrawler no puede salir a la calle. Y justamente lo vemos en la presentación, lo está atacando una muchedumbre rabiosa, que es básicamente está atacando al monstruo, un grupo de granjeros así al estilo de Frankenstein. Y es Xavier quien logra rescatarlo. Sí, esta escena sería una de las más retconeadas más adelante por Claremont. Pero en el momento creo que cumple muy bien la función de los mutantes. La función que los X-Men originales no cumplían para nada. O sea, no estoy seguro si... No, para este punto Bestia ya era azul, ya lo habían hecho azul. Pero Nightcrawler es el primer mutante, según yo, que se presenta con una mutación así de explícita. Sí, el hecho de decir que eres perseguido porque eres un vato de 2 metros rubio con alas, de ángel así majestuoso, no creo que seas tan perseguido como duende azul enano que huele a azufre. Sí, cierto, me olvida que cuando se teletransporta huele a azufre. Y el azufre huele horrible. Sí, huele de la chingada. Siento yo que es una de esas cosas que Lin Wei no pensó lo feo que huele el azufre porque no lo aguantarías en tu casa, Nightcrawler. Es como que no me saquen a Nightcrawler de aquí, huele horrible. Los otros personajes, bueno, Sunfire es emperador en Japón, tengo entendido. No. Tiene algo así. Sí, su familia está relacionada con el emperador de Japón, pero no, él como tal no es emperador, solo utiliza la bandera El sol naciente. Sí, que ya ahorita ya se la quitaron, pero sí, interesante elección de parte de Dave Cockrum. Bueno, no, perdón, no era Dave Cockrum, no me acuerdo quién lo creó, la verdad. Pero este personaje es mucho más engreído y más soberbio que el resto. De hecho, está muy a regañadientes en el equipo en esta primera presentación. Y es el primero que sale así de, yo nada más vine a echarte la mano aquí, pero pues, ni siquiera quiero estar con ustedes, ¿no? Estuvo a punto de no ir a la misión. Sí. Ahorita vamos a brincar a uno de los personajes que ya no vamos a volver a hablar, que es Thunderbird. Thunderbird es un nativo americano al que recluta Javier para la misión de rescatar a sus alumnos originales. A los consens. Sí, a los consens. El tema aquí, creo que si bien hicieron un gran trabajo en crear diversidad de personajes, no solo diversidad visual o diversidad de raza, sino en diversidad de personalidades, sí tuvieron un problema donde había un momento donde tenías a 3 gruñones, yo no acepto órdenes. Creo que mucho de eso vino, a Sunfire lo sacaron de una manera bastante elegante. Y famosamente Thunderbird muere en el número 95, tan solo 2 números después de haber sido presentado. Y creo que porque él era el personaje que más sobraba. En cuanto a personalidad, básicamente era Wolverine
Y en cuanto a poderes, era una versión menos visualmente interesante de Coloso y un poco de Wolverine también, porque también tenía como que esta onda de cazador, porque nativo americano. Entiendo ese punto, pero de todas maneras es un poco feo considerar que hombres blancos decidieron que los nativos americanos salen sobrando en este cómic. O sea, yo sé que no es la lectura que a lo mejor a la gente le gustaría darle, pero sí está feo. Lo que sí funciona aquí, Thunderbird, Thunderbird, John Postar, funciona como más como un elemento de trama que como un personaje en sí, porque justamente su muerte termina instaurando una regla no escrita de que la mayoría de los equipos mutantes en su primera misión siempre van a perder a un miembro para que el equipo pueda cohesionarse y ya tenemos un muerto que nos va a ayudar a ser mejores Tenemos personas. de qué hablar. Un poco sí. Pero fíjate, aquí esos números 94 y 95 tienen tramas de Lin Wayne, pero guiones de Chris Claremont. Uh-huh. Y Chris Claremont sí ha mencionado en entrevistas que él le hubiera gustado que Thunderbird no muriera. Nunca lo resucitó porque Chris Claremont no era muy de hacer eso. Y sí se nota un poco porque sí hacen mucho esfuerzo en darle una personalidad a Thunderbird. Por ejemplo, agrega este detalle que es muy soberbio, pero como vemos sus pensamientos, es muy claro que es una soberbia para ocultar una severa inseguridad. Sí. Entonces se nota que fue un intento desesperado de Chris Claremont de, bueno, lo voy a escribir 2 números, vamos a hacer algo con este personaje. Y creo que sí logran que su muerte sea algo trágica, considerando lo poco que sale, creo que hacen bastante buen trabajo. Es que aparte se termina sacrificando en un momento que tú dices, a lo mejor no era necesario que se... Sí, es eso, o sea, justamente porque se sacrifica por desmadrar el avión del conde Nefaria que está escapando, al que ya derrotaron. Sí. Entonces es simplemente un momento de demostrar que él es chingón y merece estar en el equipo, porque al principio el número 94 la riega durante una sesión de entrenamiento y lo regañan y se siente súper mal. Se quiere demostrar que él merece estar con los X-Men. Y eso lo hace como más trágico, es una muerte innecesaria. Es difícil. Y aparte demuestra que no merecía estar. Si me preguntas. Sí, que no entendió bien la lección. Sí. Pero es difícil saber dónde terminaba Lin Wayne y empezaba Chris Claremont. Pero Lin Wayne era buen creador, pero siento que mucho de esto venía de Claremont, que sí quiso darle un poco más al personaje en su muerte. Y como bien mencionas, todos estos temas de la inseguridad y que en estos tiempos incluso podríamos atribuirle un poquito, no masculinidad tóxica como tal, sino como un efecto o sea, de que el vato necesita fuerza, ser validado, y pues no, o sea, apenas estaban empezando. Incluso tiene esta interacción con Ororo, ¿no? De que dice, ¿qué? ¿No te gustaría estar con un perdedor como compañero de equipo? Le dice, güey, tranquilo, no es perdedor, entrenamiento, vato, tranquilo. Sí, le dicen, ¿no crees que hay espacio en este equipo para un perdedor? Y ella le dice, yo no veo perdedores, solo veo hombres, algo así le dice. Entonces sí, era más de él que del resto del equipo. Exactamente, y creo que eso funciona bastante bien. O sea, es este pequeño arco al personaje de 2 números que hace que su muerte pegue más de lo que debería haber pegado. O sea, creo que funciona mejor que muchas otras muertes de mutantes en primera misión. Sí. Bueno, pues creo que ya con eso cubrimos los nuevos mutantes que eventualmente terminan rescatando al equipo original, que incluía a Iceman, Ángel, Jean Grey, Polaris y Havoc. Y Bestia ya no estaba, ¿verdad? Bestia ya estaba con los... no sé si ya estaba con los Vengadores. Ya estaba con los Vengadores. O estaba simplemente alejado. Una de las dos. Sí, probablemente sí ya andaba con los Vengadores. De repente el primer número sí termina con esta onda de ¿y qué vamos a hacer con 13 mutantes en el equipo? Ya sabemos, Thunderbird no dura mucho tiempo. Pero es el tease. Alguien dice así, creo que dice Ángel, dice, no puedo esperar para averiguarlo, algo así como que, ¿qué va a hacer? Y la respuesta es, todos tenían mejores cosas que hacer. De hecho, es hasta cierto punto gracioso como básicamente los rescataron para no regresar a los X-Men. Para jubilarlos. Digo, claro, si están a punto de morir, qué bueno que les salven la vida para poder continuarla, o sea, está perfecto. Pero si de repente sí le dice Jean Grey, hace mucho que nos graduamos, Javier, o sea, como dice, tenemos mejores cosas que hacer y queremos que Scott, vámonos. Ahí es donde está este momento de Cíclope, que hace su drama de que es que yo no puedo tener una vida normal como ellos porque uso gafas, básicamente.
Regularmente me gusta mucho Cyclops, pero sí tiene aquí 2 que 3 momentos que digo así, como que, ay, qué pena ajena. Como que también Chris Claremont se nota que le agarró mucho cariño y eventualmente lo fue convirtiendo en el personajazo que es ahora. Sí, incluso se deshacen de Jean Grey, que aquí se va a estudiar. Creo que también. Casi todos se van porque quieren estudiar otra cosa. Y se deshacen de Jean Grey, quien volvería más adelante para volverse ya parte estable del equipo. Pero sí, de ese equipo original únicamente se queda el profesor Javier y Cíclope en el título. También en este número 94 ya hay este momento de pelea entre Scott y Logan. El aún no llamado Logan, aquí todavía es Wolverine, creo. Sí. Y si Scott sí le dice, si quieres cuando quieras, nos peleamos, nos vemos afuera de la salida si quieres. La verdad, qué bonito. Esa parte esa es de las que sí me gusta, porque yo soy Team Scott. Sí, por eso que entiendo desde el punto de vista de ser el escritor, ¿por qué deshacerte de Thunderbird y de Sunfire? Porque básicamente ibas a tener esta misma escena con los otros personajes. Sí. Eran redundantes esos personajes. Y digo, en el caso de Sunfire seguramente podrían utilizarlo en otras cosas, ya otro personaje ya creado previamente y usarlo. Creo que tampoco lo usaron mucho, pero podrían haberlo usado en otra cosa. Y Wolverine creo que era el más papel en blanco en el que podrían darle continuidad. Que también es este personaje raro que por alguna razón sacaron como enemigo de Hulk, pero afortunadamente lo rescataron para este título. Sí, y tío, también el aspecto visual. O sea, creo que Thunderbird, toda esa alineación era el menos interesante. Vistoso. Sí, el menos vistoso. Entonces, pues sí, creo que ese es básicamente lo que pasan en estos números. Te podría decir a detalles como que pelean con el Conde Nefaria, Y because con reasons. sus Animen. Que yo estoy un poco a favor de defender los diseños. O sea, creo que he visto otros villanos menos llamativos. Tienes al sapo, por favor. En general, en los villanos de la Era de Plata, todo era el diseño. O sea, era muy raro que hubiera un villano interesante. Muchos de los villanos de la Era de Plata que ahorita pensamos, ay, qué villanazo, eso vino después, Magneto. Todo era el diseño. Y Dave Cockrum, tendré mis quejas con el señor, era una chingonería diseñando. Los grandes rasgos es de eso. Tratarían estos primeros números. Como bien mencionas, son los números 0. O sea, toda esta Len Wayne, pues básicamente jalando un poco los hilos, pero a partir del 96 ya es Claremont full. Sí, aquí hay algo que quiero mencionar. Dijimos, este cómic sale mucho dentro de la Era de Plata. Se nota muchísimo en la cantidad de texto que tienen estos cómics. Ah, sí. Sí es difícil leerlos. Alguna vez mencionamos cuando en el programa de Ñoñautas que existía como el punto ideal. Creo que en aquel momento se lo dimos a Alan Moore, donde hay bastante texto como para que se sienta que tiene carnita el cómic, pero tampoco te estorba. Aquí estamos firmemente en el punto donde estorba. Hay una página, creo que es la primera página del 94, cuando se manifiesta, cuando se abre un portal para que los Animen atacan una base militar donde hay armas nucleares. También trama genérica, o sea, villano ataca base militar para hacer cosas malas. Y viene un cuadro de texto que dice, el aire se ioniza, se abre una puerta que bla, 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 que parte el aire y ta, ta, ta. Esto es un cuadro de texto y luego abajo hay otro cuadro de texto que dice, en resumen, se abre un portal. Es como mamón, o sea, tú sabes que es demasiado texto. Mira, a lo mejor eso lo tenía Len Wayne y la aclaración es de Claremont diciendo, no mames. Bueno, que la verdad, Claremont tampoco se caracteriza por no escribir poco, por no escribir mucho, digo, o sea, al contrario, o sea, es texto, mucho texto, pero también en buena medida tiene muy buenos diálogos y su prosa también, no siempre, pero sí suele ser bastante agradable. Sí, creo que, de hecho, bueno, a lo largo de este podcast vamos a ver el crecimiento de Claremont como autor. O sea, aquí está dando sus primeros pasos, no son sus primeros trabajos, ya había trabajado, pero sí se nota todavía muy verde. Comparas esto con lo que va a ser 50 números adelante y sí están en otro nivel. Me late que sea así este podcast, Isaac. No necesitamos irnos viñeta por viñeta. No estoy criticando desde Clarín. Saludos nuevamente, Bernardo Ortega y Spider Games, los quiero mucho. Perdón. Me gustaría saber qué opina la gente que esté escuchando el podcast, que nos deje sus comentarios, ya sea en la cuenta de Twitter
o en Spotify creo que nos pueden también dejar algunos comentarios. También pueden comentar en los sitios cobachos, porque seguramente los voy a leer yo, pero me gustaría que armáramos una comunidad fan de los X-Men. Bueno, la comunidad ya existe, nada más que vengan. To me, my X-Fans, básicamente. Hablando de, no hablamos del profesor Javier. Pues es que de aquí es básicamente el culerón que va a arriesgar a novatos A minorías para rescatar. Es el blanco que va por las minorías que hagan el trabajo duro. O sea, Profesor X, a lo largo de la historia, sobre todo a partir de Claremont, es un personaje muy complicado porque peca de soberbio, porque hace las cosas sin preguntar, probablemente moldea las mentes de las personas para que hagan lo que él quiere. Creo que sí, es un personaje lleno de claroscuros, o sea, no es blanco y negro, o sea, porque evidentemente sí es un patán, pero ¿sabes qué? En el fondo quiere hacerlo correcto, o sea, lo hace porque cree que es lo correcto. Sin embargo, Magneto también es igual. O sea, Apocalipsis también cree que hace lo correcto. Entonces, Xavier es muy, muy, muy complicado. Ya lo seguiremos viendo. Aquí creo que aparece poco porque incluso inmediatamente dice, ok, este es Cíclope y él es el líder de campo y háganle caso a él. Aquí todavía estamos muy firmemente en Javier es... El director de la escuela. Sí, tienen la razón en general. O sea, Javier es el del sueño y los demás son los que van a cumplir ese sueño. Muchas de las lecturas más interesantes de estas interacciones vienen por cosas que están más adelante. O cosas que los escritores no pensaron, como ir y quitar la fuente de alimento de todos estos kenianos. O el hecho de decir, nunca le podré decir a mi estudiante menor de edad que estoy enamorado de ella. Esto se pasó hace como 40 números. Ahí está. Sí. Es algo que sucedió y aparte lo hicieron los creadores del personaje. Sí. Entonces, yo sé que Stan tampoco tenía mucha sensibilidad respecto al consentimiento de edades y todas esas cosas, pero ese está un poco más allá. No, y Jean Grey le molestaba a Stan Lee. Nunca te tocó ver este proyecto de... No me acuerdo cómo se llama, pero son los dibujos de Jack Kirby de X-Men, pero sin los diálogos de Stan Lee. No. Y Jean Grey es un personaje completamente diferente. ¿Se hicieron un Garfield minus Garfield? Ándale, aquí solo le quitaron los diálogos. X-Men minus Stan Lee. Sí, entonces claramente Jack Kirby estaba dibujando una mujer poderosa, competente, y luego llegó Stan Lee a escribir a Jean Grey. No, tengo que buscarlo. Sí, entonces, sí, Javier, hablaremos mucho de Javier, pero sí, en estos números no tiene nada mucho que hacer más que decir, ay no, Thunderbird, no te mueras. Sí. Bueno, si acaso está el momento en el que sus estudiantes le dicen, ¿sabe qué? Bye bye. Y creo que tampoco sufre mucho. Es como, ay, pues qué triste. Pero, ya los reemplacé. Pero ya tengo reemplazos. Mira, va a trabajar. Y de hecho, inmediatamente se van al Salón del Peligro sí. a trabajar. Pues sí, con eso, pues yo creo que es lo que hay que decir de estos primeros 3 números. Un buen arranque. Uno puede ser muy juzgón con cómics, sobre todo de esta época. Y estos cómics que, sobre todo viendo la gran telenovela cósmica que acabaría escribiendo Chris Claremont, puede ser un poco decepcionante volver a estos cómics y que sean superhéroe básicos. O sea, sí están un poquito arribita de la media de la época, por algo fueron tan exitosos, pero sí me pasó a mí, creo que te pasó a ti, que es como que, cabrón, esto no es lo que yo esperaba que arrancara este asunto. Me pasó sobre todo con Giant Size. Creo que ya la serie regular empieza a agarrar ritmo rápido. Yo sí estaba esperando ya que maten a Thunderbird, porque se muere hasta el 95, pensé que se muere en el 94, pero creo que ya rumbo al 100 ya tenemos otro feeling, que ya estaremos platicando en el tercer episodio de este podcast. O probablemente en el segundo. Podría ser el segundo, y el tercero lo dejamos para otra cosa. Ya verás. Así me gusta arriesgarme. Isaac, comentarios finales, ¿algo que quieras decir? Pues nada, vamos a darle y esperemos llegar al final de esta larga etapa. Me gusta. Bueno, mi nombre fue Valentín García. Espero que lo esté haciendo en el siguiente proyecto que nos escuchemos. Y espero seguir existiendo, ¿sabes? Eso es muy, muy Existir importante. está chingón en general. Puedo debatirlo, pero no es el momento ni el lugar. Muchas gracias. Podría estar mejor, como dice Pedro Pascal. Básicamente podría estar mejor. Creo que es lo mejor que salió de Wonder Woman 84. Pero esto fue todo. Recuerden síganos en el Twitter desde La Mansión X. Y aquí andaremos echando el chisme sobre los mutantes. Hasta la próxima. Hasta luego.
Desde la Mansión X es un podcast de La Covacha, colectivo de fans que nos gusta hablar acerca de cómics, series, cine y todo lo relacionado con la vida ñoña. Visítanos en lacovacha.mx.